Y tal lo anunciado en el bloque anterior, como es habitual, aquí estamos, comenzando este segundo bloque de nuestro programa en compañía de Carlos Cueva. ¿Cómo te va, Carlos? Buenas noches, Rubén. Hoy venís con un auto deportivo para batir récords y tal vez cuando nosotros le nombremos la marca y el modelo, el televidente va a decir, lo conozco. No lo conoce. Es un Peugeot 404 de récord. No lo conoce, ¿verdad? No, honestamente no, porque hubo uno solo y está guardado en el Museo Particular de la Peugeot en Francia. Y es este que estamos viendo a partir de este momento. Y es el que estamos viendo en la escala que lo representa muy dignamente, porque es una muy buena escala. Y tal como decíamos, no tiene absolutamente nada que ver con el 404, el noble 404 que hemos conocido y que todavía sigue andando por las calles de nuestro país, porque es una coupé y es un auto para batir récords. Fue una idea de Peugeot para competir con otra marca. Yo en un momento en la radio hemos anunciado una cita bíblica, David contra Goliat, pero profundizando un poquitito más en el estudio de Peugeot tendría que decir Goliat contra Goliat. Y voy a tratar de abreviar lo máximo posible, pero sería injusto no reconocer, principalmente con el amigo televidente, de que Peugeot supera a otras marcas de autos populares también en este momento vigentes en más de 100 años. Peugeot tiene su marca conocida en el mundo hace 200 años. Empezó a fabricar telas, incursionó en lo textil, fabricó maquinitas para cortar el pelo, fabricó quizá inicialmente maquinitas para moler café, herramientas de mano, llámese sierras, tenazas, pinzas, destornilladores, todas siempre de una excelente calidad. A lo largo de los 200 años incursionó en muchas industrias, pero con la que se destacó a principios del siglo pasado fue con la fabricación de autos. ¿Por qué? Porque se dedica y empieza a fabricar acero. Y de ahí a fabricar coches fue un solo paso. Ya cuando empieza a fabricar vehículos, hay que recordar también que no solamente autos, sino bicicletas y motos de muy buena calidad, ¿no? Motos, muebles, los muebles, mesas, sillas. Es un abanico donde la familia Peugeot, cada cual asume una responsabilidad y el lema de ellos era calidad. Por eso no está muy lejos de la realidad cuando el Peugeot se introduce acá en Argentina, el Peugeot 403, y decía la calidad que no se discute. Exactamente. Efectivamente, en Francia la calidad de una herramienta, de un mueble o de lo que fuera, Peugeot no se discutía. Se sabía de que era una excelente calidad en toda la regla de la palabra. Nosotros vamos a tener que tocar un tema que a mucha gente le va a producir un poquitito de urticaria. El motor diésel era, no vamos a decir predominio, pero sí era prácticamente exclusivo en el auto de Mercedes-Benz. El amigo televidente que haga memoria, antes de que entraran en el país el Mercedes-Benz 170, que era el Mechita, el famoso Mechita, que haga memoria y que piense qué auto tenía motor diésel. Ninguno. Algún utilitario, llámese camión pequeño, y los camiones de gran porte, de transporte, y los vehículos de transporte de pasajeros sí eran diésel. Pero el motor diésel para el coche particular no existía. Peugeot encuentra que hay una falencia, hay un nicho que no está ocupado con el coche con motor diésel. Y crea ya en ese momento su fábrica de motores, crea el motor Indenor. El famoso Indenor, después voy a hacer una colación referente a este motor, el famoso Indenor, y lo pone en una coupé que había sido diseñada por Pininfarina. ¿En qué año fue eso? En la década del 60. ¿Y esta coupé, qué tiene que ver con el 404 que conocemos nosotros? ¿Es sobre la plataforma de ese vehículo? Pero muy parecida, la misma plataforma.
con la diferencia de que las líneas son un poquitito más redondeadas, por así decirlo, al 404 4 puertas que nosotros conocimos. Lo que estamos viendo es una coupé Peugeot 404, en la cual se han sacado los paragolpes, se sacaron todos los accesorios, digamos, algunos por reglamento y otros por ornamento, para embellecer la carrocería, y se le colocó en lugar de un parabrisas normal una burbuja tipo avión. ¿Para qué? Para contrarrestar el choque del viento y así con un motor de baja potencia, porque tenía 68 HP, empezar a batir récord. ¿Y qué récords batió? Batió nada más y nada menos que los récords que tenía Mercedes-Benz. Por eso en un principio yo dije, cuando David vence a Goliat, porque para esos años Mercedes-Benz era Goliat. Claro. Pero sería injusto decir que Peugeot era David, porque había incursionado y seguía incursionando con la fabricación de miles de artículos que nosotros acá en Argentina no llegamos a conocer. Conocimos a Peugeot por medio de las hojitas de sierra, alguna tijera, alguna tenaza, alguna pinza, pero no el enorme abanico que la familia Peugeot poseía en Francia con su marca registrada de su apellido. Y estos récords que producen con este modelo de vehículo, ¿a qué se refieren? ¿A duración, a distancia o a velocidad final? A velocidad final. Se refieren a permanencia en un circuito donde se computarizaban en un mínimo de cantidad de horas, un máximo de kilómetros recorridos. Si podemos hacer un... Esto fue Nürburgring, ¿no? ¿Cómo? El Nürburgring. Entre uno de los circuitos que corrieron fue Nürburgring. Si hacemos un raconto, porque sería imposible en el tiempo que tenemos hablar de todo lo que hizo Peugeot durante 3 años para imponer su motor diésel, no nos alcanzaría 1 hora de tiempo. Batió los récords principales de Mercedes-Benz. Los batió en distancia recorrida en un mínimo de tiempo. Los batió en velocidad final durante 36 horas. Hizo un promedio de 168 kilómetros por hora con un motor diésel de aquellos años, cuando Mercedes-Benz lo tenía muy cerca a los 125 kilómetros por hora. Durante 3 años fue un líder y demostró en el mundo entero que no solamente el diésel podría ser para un camión con sinónimo de humo, ruido, vibraciones, sino que se podía tener un motor confiable, que fue lo que primero demostró Peugeot, que su motor era tremendamente confiable, y batir a su mismo momento todos los récords que una firma de renombre, logrado o no logrado, que era Mercedes-Benz, podían ser competido y ganado. Exactamente. Contanos y contarle, por supuesto, a la audiencia, Carlos, este vehículo que estamos mostrando a escala 1.18, ¿se fabricó solamente ese vehículo para ese motivo o después se lo produjo para la venta al público? No, fue el puntapié inicial. Peugeot lo llamó latigazo porque fue un latigazo que le pega al público, mostrando lo que se puede lograr con un motor diésel, y de ahí nace el Peugeot 404, que nosotros conocimos acá como uno de los líderes después del Seat Ditela 1500. O sea que aparece la Coupé primero como vehículo récord y después el sedán. La Peugeot Diesel Coupé fue un demostrativo. Dijeron, acá estamos nosotros, hemos creado este motor, esta caja y este diferencial, y vamos a pulverizar, porque así los historiadores llaman, vamos a pulverizar los récords de Mercedes-Benz. Durante 3 años, Mercedes-Benz no lo pudo alcanzar. Cuando Mercedes-Benz saca una línea de motores diésel orientados a poder competir ya en un pie de igualdad con Peugeot, Peugeot ya había ganado su fama, ya dormía sobre los laureles, como decimos nosotros, y empezaba a vender ya con muy, pero muy buen éxito en todo el mundo, sin necesidad de demostrar nada, el Peugeot 404 diésel. Le llevó 3 años a Mercedes-Benz reaccionar del latigazo de Peugeot. No esperaban, claro, no esperaban que una fábrica de motores Indenor
llegara a ser un motor que no solamente funcionara igual que el motor de Mercedes, sino que lo superara casi con 40 kilómetros más por hora y con una duración y con una velocidad final ya casi igual o superior a algunos nafteros de aquel entonces. Realmente interesante esto de haber conocido que la gente de Peugeot fabricó, al menos para un motivo solamente, primero una coupé y después un sedán, medio como al revés de la historia de la industria. Buscaban alivianar peso, Rubén. Sí, sí. Ese coche tuvo que ser homologado para poder competir en los diferentes circuitos, tuvo que ser homologado. Y Peugeot empezó a utilizar en ciertas partes de su refuerzo de la carrocería el acero, con muy buen resultado, pero resulta de que se vino por debajo del peso que homologado para poder hacer ese tipo de competencia. Entonces tuvieron que agregarle ruedas de auxilio, un tanque de combustible mayor, llevaba herramientas y los últimos kilos que faltaban para poder correr en el circuito se lo instalaron teniendo un equipo de radio donde el conductor, que eran 4, los pilotos a 3 horas por cada uno, se comunicaban constantemente con la parte boxes, pasándole las informaciones de cómo estaba funcionando el motor, temperatura, presión de aceite, y paraban únicamente a repostar combustible y de ahí después volver a continuar. Claro, Carlos, muy interesante esta historia de Peugeot. Seguramente el próximo miércoles vamos a volver con otra marca también importante, ¿no? Con otra marca también importante, pero quiero, antes de finalizar el programa, que cuando aquellos poseedores de un Mercedes-Benz se le pare a tapar un rastrojero, lo miren con un poco de simpatía y un poco de respeto. No sea cuestión que se repita la historia nuevamente a la salida de un semáforo y tengan una sorpresa desagradable. Chao, Carlos, gracias. Buenas noches. Nosotros, por supuesto, vamos a hacer la segunda pausa aquí en nuestro programa y ya volvemos con mucha más información.